Y estamos con el titular de la cartera de Economía y Finanzas, el señor José Arista. Es la primera vez que nos visita aquí en el programa de Economía para Todos en RPP. Ministro, bienvenido. Bienvenido al programa. Quisiera consultarle un poco de las conclusiones que ha dejado este foro económico y del que ha sido parte la presidenta. Estuvo Julio Velarde, presidente del BCR, estuvo su colega, también lo tuvimos, el señor Manero. ¿Cuáles son aquellas conclusiones que usted nos puede compartir? Mira, mi primera conclusión es que los inversionistas han visto por parte de Perú un sumo interés por atraer inversión privada al país. Ese sumo interés se manifiesta en que la presidenta constitucional del país va a este foro a invitar a todos los inversionistas a que vengan al Perú a invertir en un país que tiene seguridad institucional, un país que tiene fuertes pilares económicos, pilares sólidos, un país que tiene grado de inversión, un país que es amigable con la inversión extranjera, un país que tiene muchísimas oportunidades. Yo creo que esa es la conclusión más importante. Y la segunda es la recepción que han tenido los inversionistas o la presidenta, la propuesta de la presidenta con los grandes inversionistas. Ellos también han manifestado algunos de los puntos en los cuales están interesados y nos han manifestado también la necesidad de avanzar mucho más en destrabar inversiones, en desregular algunos sectores, y yo creo que ha sido una conversación bastante fructífera con los diferentes inversionistas y fondos de inversión con los cuales se han tenido reuniones. Y esto, digamos, ministro, a pesar de la ola de criminalidad, de inseguridad y una baja o una alta desaprobación a la presidenta Boluarte, a pesar de eso, digamos, se mantiene la mirada optimista, como usted señala, de los inversionistas a nuestro país. Sí, los inversionistas tienen una visión mucho más institucional, ¿no? Ellos saben que el periodo de la presidenta Boluarte termina el 28 de julio del año 2026. Ellos saben también que va a haber un cambio de gobierno. Ellos también saben que va a haber una Cámara de Senadores que le va a dar mucha más estabilidad al sistema democrático del que tenemos ahora. La apuesta de todos ellos es de que el modelo económico no cambie, este modelo económico que lo tenemos más o menos hace 30 años, ellos apuestan a que esto va a seguir y nos lo dijeron claramente. Nos dijeron, si nosotros queremos poner una planta industrial, no nos preocuparíamos mucho de esto, porque si no nos funciona acá, los llevamos a otro país. Pero si nosotros queremos apostar, por ejemplo, en la minería, cuando apostamos por la minería nos vamos 30 o 40 años de estar en un determinado país, en este caso en el Perú. Por lo tanto, sí nos interesa bastante la estabilidad. Ellos han sido claros en eso y apuestan por el Perú. Ahora, 2025, nuevo año, hay expectativas también de crecimiento económico que apuntan un 3%. Básicamente en línea con lo que señala también el reporte de inflación del BCR, ministro. ¿Hay factores que podrían poner en riesgo esta proyección del crecimiento de 3% para este 2025? De ser así, ¿cuáles serían? Ya, déjeme comentarle primero que nosotros este año 2024, o el año que pasó, perdón, no tenemos todavía las cifras firmes de diciembre, pero proyectamos un 5% con datos preliminares. Eso significaría que el año 2024 habremos crecido no 3.2, sino 3.3% del PBI. Es una buena noticia. Para el año 2025, factores que pondrían en riesgo al Perú, yo diría más son factores climáticos, ¿no? Factores que no controlamos, como el que acaba de decir el ministro Manero, ¿no? Cambios climáticos, sequías, que de alguna manera hacen que algunos productos maduren antes de tiempo o demoren en madurar algunos productos o aceleren la producción de determinado tipo de productos agrícolas. Solamente eso, no veo más allá de riesgos mayores a eso, ¿no? La inseguridad, ministro. La inseguridad es un tema regional, como usted lo acaba de mencionar, un tema que va desde Estados Unidos, pasando por los países centroamericanos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, llega hasta Argentina. Es un tema global que hay que atacarlo. No es un tema menor, es un tema que, de acuerdo a lo que mencionó la presidenta del Fondo Monetario en Davos,
a la región le cuesta alrededor de 3% del PBI global. Es un tema que debemos, yo creo que atacarlo de una manera mucho más integral de la que estamos haciendo ahora, porque ahora cada país se esfuerza por atacar su problema, pero yo creo que tiene que ser atacado de una manera muchísimo más global, ¿no? Y desde el Ministerio del Interior lo están haciendo bien, lo digo porque la inseguridad ciudadana también tiene un impacto económico, usted ya lo acaba de mencionar por esta presentación que ocurrió en Davos, o sea, no son cuerdas separadas, tienen de repente un efecto indirecto o directo quizá. ¿Es el riesgo latente, la inseguridad en la economía peruana? Por supuesto, la inseguridad le pasa su factura a la economía. Nosotros, le acabo de mencionar, en términos globales debe ser 3%. Algunos estudios que nosotros hemos realizado acá, junto con el Banco Mundial y el BID, están en los cálculos alrededor entre 2 a 2.5%. Es un tema que deberíamos atacar prioritariamente. Y yo le comento, la presidenta no es ajeno a esto, la presidenta Boluarte, cuando hace un año más o menos me convocó, me dijo, los dos grandes problemas de Perú son, me dijo, la parte económica y la parte de seguridad. Entonces, a mí me indicó la parte económica y la parte de seguridad se ha venido avanzando, cambiando ministros, no hemos tenido suerte todavía en ser muchísimo más efectivos, pero yo creo que algo se está avanzando, hay que coordinar con más instituciones que solamente la policía, y no depende solamente del Ejecutivo, usted lo sabe, también depende del Legislativo, también depende del Poder Judicial, también depende de la Fiscalía. Es un problema muchísimo más complicado, yo creo que ¿Siente que el trabajo y la tarea económica lo están haciendo de manera correcta y rápida frente a lo que está ocurriendo con la seguridad? A ver, pongámoslo de esta manera, no quiero decirlo de esa manera, pero yo diría, podríamos ser muchísimo más efectivos con la medida que hemos tomado en la parte económica, si es que el entorno de seguridad sería diferente al que tenemos. Bueno, pero ahí es importante, digamos, el trabajo, la chamba también del titular del Mininter. Sí, yo creo que todos ahí estamos comprometidos con esto. Yo no tengo por qué pensar que el ministro no está haciendo un buen trabajo. Yo creo que se esfuerza bastante y todos los ministros en algún momento hemos, de acuerdo a nuestras posibilidades, viajamos por el país. A mí me tocó una vez ir a San Martín, a un amanecer seguro, a motivar a la gente en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Ministro, el tema de la pobreza, si bien es cierto, es, digamos, un indicador que no sé si sirve más a un ministerio que a otro, creo que finalmente es un indicador que los ministerios en general deberían mirar constantemente y sumarlos a las estrategias que tienen de manera independiente, pero ahora tenemos el tema de la pobreza multidimensional. Esto, ¿cómo es el análisis que usted tiene como titular de la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta que es un indicador que también ustedes analizan? No, definitivamente, mientras más indicadores tenemos, mucho mejor, porque enriquece la toma de decisiones. Pero el indicador que más nosotros seguimos es la pobreza monetaria, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ya historias sobre eso, ¿no? Y de hecho nuestras mediciones que nos permite compararnos con lo que pasó desde el año 2000, 2004, 2010, 2015, 2020, 2024 es la pobreza monetaria. Tenemos una historia sobre eso, tenemos además, más que historia, además, tenemos la segmentación en determinados grupos, en determinados lugares geográficos. Entonces es la variable que nosotros como ministerio utilizamos más y es la que más nos fijamos para decir qué también estamos o qué sectores están mejorando. Sobre ese dato, por ejemplo, incluso tenemos algunas proyecciones. Pensamos que la pobreza monetaria debería disminuir alrededor de 1.5 a 2% para o sea, lo que pasó en el 2024 claro, medido en el 2025. Es decir, estamos hablando, perdón, 2024 versus 2025, porque o sea, la última fotografía es de casi 30%. La fotografía que vamos a tener en el 2025 de lo que pasó en el 2024. Ok. Ustedes han podido conversar, digamos, con los especialistas, INEI entre ellos, ¿la pobreza ha bajado? Porque la última fotografía, como lo mencionaba, es de cerca del 30%. ¿Ha disminuido la pobreza monetaria? Esa fotografía fue del 2024 respecto a lo que había pasado en el 2023. Sí. No, me refiero a usted, la fotografía del 2024. ¿La han conversado con los técnicos? ¿Ha disminuido? Porque se hablaba de una disminución, no sé si ligera, no sé si de repente... No, esos son nuestros estimados dentro del Ministerio de Economía. Posiblemente
ya el INEI esté haciendo sus cálculos para sacar ya la cifra real, ¿no? Ministro, ¿cuál es su relación con el Congreso de la República? Bien, en general. Con las comisiones de economía, con las comisiones de presupuesto. Lo digo porque hoy, revisando la página web del Congreso de la República, hay otro proyecto de ley de retiro de CTS. Ya son casi 10 proyectos de ley de retiro de CTS. Sí, yo siempre he dicho, siempre hay congresistas que están ahí tratando de ser creativos con estos retiros, pero eso no significa que la relación entre el ministerio y las comisiones sea mala, ¿no? Siempre hay congresistas, como le digo, que están tratando de proponer algunas normas que benefician a, no sé a quién benefician en verdad, pero están promoviendo ese tipo de normas. ¿Cree que ese retiro de CTS no beneficia, digamos, a los peruanos? No, a ver, bueno, pongámoslo de esta manera, no te beneficia en el corto plazo, pero en el momento en que lo necesitas, notas la ausencia de este tipo de recursos, ¿no? ¿Populistas? CTS es como una especie de seguro, ¿no? Es tu AFP, si tú quieres, cuando llegas a ser viejito, ¿no? Claro. Entonces, si lo consumes ahora, ya no lo vas a tener cuando seas mayor. Igual pasa con la CTS, ¿no? Si lo consumes ahora, ya no lo vas a tener en los momentos en que lo necesitas, porque por ese desempleo friccional te quedaste 5 o 6 meses de repente buscando trabajo, ¿no? Ahora, pero usted pediría o llamaría un poco más a la responsabilidad de los congresistas a la hora de elaborar o redactar un predictamen. A ver, lo que pasa es que el Congreso se maneja por números. Lo importante ahí es que en las votaciones, se ganen las votaciones, y ahí es hablar con un grupo dominante de tal manera que este tipo de iniciativas, digamos, no prosperen, ¿no? Esas, digamos, a ver, ¿habría la posibilidad que usted pueda tender puentes con algunos congresistas para frenar, digamos, un retiro de CTS? No, siempre estamos tendiendo puentes con todos los congresistas. Pero específicamente en el retiro de la CTS me refiero, ministro. Por supuesto que sí, por supuesto estamos conversando con ellos, mostrando de que esto no es bueno para las personas que potencialmente pueden caer en este tipo de desempleo friccional. Claro, hoy con una economía que está creciendo 3.2, 3.3, una proyección para este 2025 de 3%, es difícil pensar que a la vuelta de la esquina voy a estar desempleado, ¿no? Ahora, ministro, quería consultarle sobre esta reunión que ocurrió en privado entre los gobernadores regionales, que le pidieron a la presidenta Dina Boluarte ajustes en el gabinete, refrescar el gabinete, y entre ellos la salida de usted como titular del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Usted ha podido conversar con la presidenta de la República sobre este tema en específico? No, puntualmente no. Los gobernadores regionales, ellos pueden pedir lo que ellos crean conveniente, ¿no? Pero la presidenta del país es la presidenta constitucional, la doctora Dina Boluarte, así que ella nunca me ha comentado, y eso que hemos viajado juntos, y nunca me ha comentado. ¿Se siente respaldado por la presidenta, digamos? Siempre yo me siento respaldado por la presidenta y por el premier, ¿no? Y siempre digo, en el momento en que ellos consideran que los servicios de uno ya no son necesarios, uno encantado, deja el puesto, agradeciendo la oportunidad que ha tenido uno de servir al país y tranquilo, alegre, ¿no? Ministro, el Congreso ha tenido bastante crítica de algunos expertos, y yo recuerdo también haberlo escuchado a usted sobre el tema de las iniciativas de gasto, ¿no? Algunos proyectos de ley. ¿Cuál va a ser, digamos, de ahora en adelante, este año 2025, la postura del Ministerio de Economía y Finanzas? Porque se le reclama incluso al ministro, usted, ser más frontal, ser más, digamos, tener la actitud de frenar algunas iniciativas que podrían, digamos, corroer, ¿no? al lado fiscal, el lado fiscal de la economía. ¿Usted lo ve así? ¿Siente que necesita, digamos, esta postura del Congreso de la República de poner un alto? No, usted está hablando por los críticos. Yo en este caso le diría, los que mencionan eso están dentro de su esquema, tienen una idea de cómo está funcionando, cómo ha funcionado antes, ¿no? Lo que nosotros hacemos ahora es ir y trabajar con ellos las normas en el Congreso. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta
Digo, no, pero en la gestión de mi antecesor, de que cuando viene una norma, la observas, la presidenta la observa, la envía nuevamente al Congreso y el Congreso tiene la potestad de aprobarlo por reincidencia, o por reincidencia creo que se llama la palabra. Entonces, la verdad que, ¿qué sentido tiene esa oposición? ¿Es productiva? No, no lo es, porque al final en resultados no has conseguido nada. Solamente hacen papelados, hechos por informe, decir yo me opongo y punto. Y la verdad es que eso es para la tribuna, ¿no? Pero en términos de resultados no construyes, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos ahora es trabajar con los mismos congresistas y ver las cosas buenas, las cosas malas, potenciar lo bueno y tratar de aminorar las cosas malas que podrían haber, ¿no? Ahora estamos entrando definitivamente ya en una coyuntura políticamente mucho más difícil de la que nosotros hemos tenido año preelectoral. El año pasado. Ya tenemos un año preelectoral, ¿no? Sí. Entonces hay que cambiar ahí también las estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias van a plantear? Eso es lo que estamos conversando, estamos viendo de qué manera podríamos trabajar algunos temas, como le digo. Desde Economía, ¿cuáles serían esos temas importantes, ministro? Yo creo que deberíamos de regular un poco más la economía. Tenemos una economía muy sobreregulada que entorpece un poco la inversión privada. Nosotros tenemos que mostrar más predictibilidad, no hay que estar cambiando de normas a cada rato. Este año se han sacado dos buenas normas, la ley de contratos con el Estado, eso es buena, se acaba de publicar el reglamento, y la ley de las AFPs, que también ha salido hace 5 o 6 meses, falta la reglamentación. Yo creo que son buenas normas muy, muy importantes. Habrán 2 o 3 normas más que tendríamos que sacar, pero en general lo que deberíamos de evitar es sobreregular la economía y tratar de hacer mucho más ágil la inversión en el país. Tema Petroperú, ministro. Alejandro Narváez, esa es información que también presidente ha recogido el diario Gestión, ¿no? Reconoció que datos preliminares al 2024 se cerró con una pérdida de 968 millones de dólares, ¿no? Ligeramente por debajo de lo que se había registrado en el 2023. Es una información que usted también está manejando, imagino, por una reunión un diálogo directo que existe con el señor Narváez. ¿Esto implica algún salvataje por parte del gobierno o se descarta pese a estas cifras, digamos, un poco en rojo, no? No, ya esas posibilidades de salvataje ya están totalmente anuladas, no existen ya posibilidades para eso. Además, a pesar de estas pérdidas, lo que Petroperú necesitaba era liquidez, tiene la suficiente liquidez como para que pueda trabajar tranquilamente todo este periodo, ¿no? Respecto a la economía 2025, hemos hablado un poco del PBI, pero sí quisiera como ser un poco más, ir al detalle, ministro. ¿Cuáles son aquellos sectores que van a sostener un poco esas cifras o estas proyecciones que se tienen desde el Ministerio de Economía? ¿Seguir haciendo la minería? Por ahí de repente no sé si hay algún otro proyecto que se pueda sumar, además de Tía María. No, yo creo que son, en primer lugar, la minería, evidentemente, las nuevas minas que hay que potenciarlas. La más inmediata es Tía María, pero ahí tenemos también Zafranal. En Arequipa. Lo otro tenemos el desarrollo de los puertos. Matarani, por ejemplo, es un puerto que ahorita requiere una inversión y ahí hay un fondo de inversión que se llama BlackRock, que es el que compró a un fondo que era accionista de la concesión. Quieren invertir aproximadamente 500 millones. Y así tenemos a lo largo de la costa muchísimos otros puertos en los cuales hay muchos fondos interesados en reactivar este proceso, ¿no? Tenemos en Hilo, después más arriba tenemos a Chimbote, también tenemos en Paita. Entonces, todos estos puertos yo creo que con el pivot que le genera Chancay o Callao en este caso, eso va a generar, y gracias a esa ley del cabotaje que nos indica que cualquier barco de cualquier bandera puede navegar por los mares del Perú, yo creo que eso va a generar una ola de inversión en todos los puertos del Perú.
¿Se viene un año de impulso de puertos en nuestro país? Yo diría que sí. 2025. Eso yo creo que va a ser lo más saltante, pero no solamente quería mencionar eso, también tenemos la agricultura que va a estar muy buena este año y ya usted está viendo algunas consecuencias, ¿no? La producción en exceso de mangos, ¿no? Sí. Pero ahí fíjese, a la distancia, no he conversado con el colega del ministro de Agricultura, pero lo que nos falta son plantas de frío, ¿no? Si tuviéramos más plantas de frío, podríamos almacenar. Eso pasa por la inversión privada. Inversión también. privada. Entonces, son oportunidades que el sector privado lo va mirando. Entonces, en su oportunidad, fíjese usted que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con China, que es lo que nos dice ahora, una ampliación a ese contrato, al tratado de libre comercio. Entonces, lo que se dice es, ahora China puede importar o está también fruta congelada del país. Está la negociación abierta, o está ya la oportunidad abierta, claro. Pero nos falta infraestructura en el Perú. Hoy, este exceso de producción de mangos no debería tumbar el precio, deberían congelarse y luego exportarse. Hablando del tema de lo que ocurre, digamos, en la economía internacional, ministro Donald Trump, ¿no?, presidente hoy de los Estados Unidos, ha tenido actitudes, ¿no?, criticables desde algún punto de vista, ¿no?, con lo que ocurrió incluso y la respuesta de Petro desde Colombia. ¿Usted cómo interpreta lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta que Estados Unidos es un aliado comercial muy importante, igual que China lo es para el Perú? ¿Podría escalar? ¿Se podría ver, digamos, afectada de alguna forma la economía en el primer trimestre, en el primer semestre de este año? No, no creo, para nada. Eso no va a afectar para nada, no es porque por esa actitud que haya tenido Petro con el presidente de Trump, no creo. ¿No cree que salpique a la economía peruana? No, para nada, ¿no? De hecho, nosotros entendemos de que esa es la política interna de Estados Unidos y si ellos creen que los ilegales que están allá, peruanos, los va a deportar, evidentemente tenemos que aceptarlo, porque son peruanos, ¿no? Esta es su tierra, ¿no? Y al contrario, hay que trabajar más bien para darles a ellos oportunidades para que trabajen en el país, ¿no? Ministro, y con eso cierro. Primer semestre de 2025, proyección de crecimiento, ¿cuánto se planea, digamos, crecer el primer trimestre? Tengo una cifra exacta frente a esa pregunta, pero lo que sí puedo decirle es que va a ser mucho mejor del que hemos tenido en el primer trimestre del año 2024. Muy bien. Ministro, le agradezco que nos haya acompañado esta tarde. Esperemos que no sea la última vez que nos visite aquí en Economía para Todos. José Arista, titular de la cartera de Economía y Finanzas. Antes de...